Hola, hola, Mix. Después de muchos días, empezaremos con los resúmenes del libro 4 de Mi Feliz Matrimonio. Esto que les voy a contar sucede en el capítulo 1 y 2, y en lo personal, me pareció muy divertido este inicio del libro. Sin más que decir, disfruten del spoiler. Después del aterrador encuentro con Naoshi Usui, el fundador de la Comunión de los Dotados y el supuesto verdadero padre de Miyo, las cosas en la capital se estaban volviendo aún más inseguras, por lo que Miyo ya no se quedaba en casa mientras Kiyoka trabajaba. Ahora lo acompañaba al cuartel de la unidad antigrotescos. Hoy se llevaría a cabo una junta con todos los militares e integrantes de la familia Usuba, por lo que la presencia de Miyo no podía faltar. Antes de salir de casa, Kiyoka la estaba esperando en la entrada y por alguna razón se encontraba muy nervioso por esta junta, pues nunca antes había involucrado su vida familiar con su trabajo. Pero en esta ocasión, aunque quisiera separar ambas cosas, era algo imposible para él, ya que el criminal más buscado de todo el país había amenazado con llevarse a Miyo. Cuando la chica llegó al recibidor de la casa, se notó los nervios de su prometido. Aunque ella aún sentía miedo por las palabras de Naoshi, se esforzó a sonreír e intentó tranquilizar a Kiyoka diciendo que todo estaba bien. Él, de alguna manera, encontró ese gesto tranquilizante y así los dos se dirigieron a la entrada de la casa donde Yuri los estaba esperando. Al verlos salir, los despidió como siempre, pero sin duda pudo notar la atmósfera rígida de la pareja llena de ira y tristeza, pero ella le sonrió amablemente como siempre lo había hecho y su cálida sonrisa maternal los tranquilizó, haciendo que poco a poco ellos también sonrieran. Afuera aún estaba el cielo nocturno, pues faltaba poco para que amaneciera y hacía tanto frío que les picaba la piel y su aliento se volvía blanco cuando se escapaba de sus labios. Cuando Kiyoka puso en marcha el automóvil y salió de la casa y en un murmuro le pidió perdón por arrastrarla al peligro con él, durante todo el camino hacia el cuartel, Kiyoka no dejaba de disculparse con su prometida por permitir que las cosas sucedieran de tal forma que nuevamente la había puesto en peligro. A Miyo le dolió el corazón al ver el semblante tan tenso y molesto de su prometido, pero sabía que si ocurría algo peligroso, en realidad no sería culpa de él. Por eso, ella quería consolarlo, aunque sabía que dijera lo que dijera, él no cambiaría de opinión. Entonces, atrapada por la angustia y la tristeza, Miyo se puso a recordar cómo había sido el enfrentamiento con su supuesto padre. Recordó cómo había sucedido su encuentro con Naoshi Usui, cuando Kiyoka, Miyo y Arata bajaron del tren que los había regresado a la capital imperial. Fueron recibidos por un hombre desconocido de mediana edad en la estación, quien llamó a Miyo su querida hija y la miró con una profunda mirada, igual que la de una serpiente observando una rana antes de comérsela. Miyo y Arata reaccionaron en un segundo y ya estaban protegiendo a Miyo con agudas miradas y sus armas listas para atacar. El aire a su alrededor se volvió tenso y el aliento de Miyo quedó atrapado en su garganta. Kiyoka le preguntó al extraño hombre si era Naoshi Usui. Él confirmó su identidad y luego se burló de la familia Kudo, y al ver a Arata ahí presente también hizo una broma de la familia Usuba, reconociendo a cada quien como líder de su respectiva familia. Al ver lo tensos que estaban los dos jóvenes que lo miraban amenazadoramente, Naoshi soltó una risotada mientras le salían lágrimas por las esquinas de sus ojos y se sujetaba el vientre que le comenzaba a doler por tanto reír, y después, en una fracción de segundo, su risa se convirtió en un gesto aterrador muy parecido al que hacen los perros cuando te van a atacar. Luego fijó sus agudos ojos en Miyo, a quien tanto como Kiyoka y Arata seguían protegiendo. Al ver la escena, con una cínica voz comentó que fabricar una personalidad era algo que podía hacer fácilmente, y más si lo ayudaban a cumplir sus objetivos. También dijo que le tenía un regalo a Kiyoka, haciendo mención de la bomba que había explotado en el escuadrón que Godo estaba comandando, y de pronto, ahí mismo en la estación de trenes, se empezó una pelea con armas, pero curiosamente, en ese momento la estación estaba abarrotada con muchas personas, pero nadie les prestaba atención, así que Miyo intuyó que ese regalo era una barrera protectora para evitar
evitar llamar la atención de personas innecesarias. Al final del duelo, Naoshi de alguna manera se puso junto a Miyo a pesar de la protección de Arata y Kiyoka. Al ver a Naoshi tan cerca de Miyo, Arata le gritó a su prima que no se moviera y un segundo después disparó su arma. La bala saltó con un estallido seco, pasó rozando el costado de Miyo, golpeó el suelo detrás de ella y rebotó, pues el hombre que la había disparado se había desvanecido en el aire, no sin antes amenazar a Kiyoka con una trampa y susurrar al oído de Miyo que definitivamente regresaría por ella, porque era su querida hija. Al recordar esa escena, Miyo no podía evitar sentir que un sudor frío le recorría la espalda. Al mismo tiempo, se preguntaba si en verdad no era hija de los Aimoris. Ella no quería creerlo, pero de ser verdad, entonces eso explicaría muchas cosas, como el maltrato que había recibido todo el tiempo que vivió con esa familia. Pero sobre todo, a Miyo le aterraba la idea de que un hombre tan despiadado como Naoshi fuera su verdadero padre. El tormento de Miyo se detuvo cuando el automóvil llegó a la base militar y Kiyoka le indicó que podía bajar. Cuando los dos ingresaron al cuartel, lo primero que hizo el joven comandante fue poner cómoda a Miyo dentro de su oficina, la cual, por cierto, era un desastre con una enorme pila de documentos sin leer sobre el escritorio. Miyo preguntó si en verdad podía quedarse ahí, pues sabía que los militares tenían en sus oficinas un montón de información confidencial y debido al aspecto de la oficina, este lugar no era la excepción. Kiyoka respondió que no se preocupara por eso, pues desde ese día y hasta que todo el asunto de la comunión de los dotados estuviera bajo control, ella estaría refugiada en esa oficina. Miyo miró la cara de su prometido y pudo notar lo tenso y preocupado que estaba por ella. Mientras esperaba que llegara una persona importante, Kiyoka le dijo que se sentara en el cómodo sillón que tenía en la oficina, y cuando ella lo hizo, él acercó su rostro al de su prometida tanto que parecía que iba a besarla. Esto hizo que Miyo recordara el beso en los labios que Kiyoka le había dado en la villa de sus padres y no pudo evitar sonrojarse. Apenada y sin saber exactamente a dónde mirar, pasaba sus ojos de un lugar a otro, hasta que Kiyoka frunció el ceño y luego se rió poniendo un poco de espacio entre ellos. Para hacer que la chica se relajara un poco, el comandante le dijo que no se pusiera tan tímida, pues no le haría nada gracioso mientras estuviera en su lugar de trabajo. Miyo le dijo que estaba siendo malo con ella y levantó sus manos hasta sus mejillas para cubrir su rubor. Justo cuando hubo un silencio en la conversación, alguien llamó a la puerta. El comandante Kudo indicó a la persona que podía pasar y cuando una hermosa mujer de la misma edad de Miyo, vestida de militar, ingresó a la oficina, Kiyoka le presentó a Miyo a su guardia, pues preocupado por la seguridad de su prometida, le asignó una guardia personal que había sido seleccionada cuidadosamente de entre todos los soldados de la unidad de antigrotescos. Miyo se sorprendió al ver a una mujer militar tan guapa, pues ella pensaba que en el cuartel solo había hombres. Cuando ella la dio la cabeza perdida en estos pensamientos, sus ojos accidentalmente se encontraron con los de Jinouchi, su guardia, y aún siendo mujer, Miyo no pudo evitar admirar la belleza de aquella mujer, pues solamente ella podía vestir el tosco y masculino uniforme militar sin perder ni una pizca de su belleza femenina. Kiyoka le hizo un gesto con la mano a Jinouchi para que se sentara frente a Miyo, mientras él se sentaba fríamente al lado de su prometida. Ahora que estaban frente a frente, a Miyo le dio la impresión de que aquella mujer que le sonreía parecía muy amistosa. Kiyoka presentó formalmente a Jinouchi ante Miyo y le explicó que la había mandado a traer desde la antigua capital para ocupar el lugar que Kodo había dejado vacío y que también sería su guardaespaldas. La mujer enderezó su postura e hizo una reverencia para después saludarla. Miyo, abrumada por su extrema cortesía, además de su belleza, también se presentó y le regresó el saludo. Jinouchi le extendió su mano a Miyo mientras se le escapaba un comentario un poco inapropiado, pues ella le dijo en un tono muy familiar a Kiyoka que era bueno conocer a su prometida, pues se preguntaba qué tipo de persona sería, pero que era agradable saber que era una persona tan gentil como él. Kiyoka solamente le respondió que quería que protegiera a Miyo. Al escuchar esta petición, el rostro de la mujer se tensó y respondió con un «sí, señor». Kiyoka también le advirtió a Jinouchi que esta tarea que le estaba encargando podría ser peligrosa y que podría poner su vida en peligro al tratar de defender a Miyo de la comunión de los dotados. Pero como toda una profesional, Jinouchi respondió que eso no sería un problema para ella y que era mejor que el guardia de la señorita Miyo fuera otra mujer. Y antes de finalizar su discurso, agregó que ese era el tipo de relación que tenía ella con el
el comandante. Miyu escuchó todo esto y se sintió incómoda por la frase sugerente de Jinouchi y comenzó a pensar en la relación entre ella y Kiyoka y se preguntaba si entre ellos dos había una relación diferente a la de jefe y subordinada. Como sabía que la hermosa militar venía de la antigua capital, le dio la impresión de que ella no habría dicho esas palabras si no tuvieran una connotación especial. Así que sin pensarlo dos veces, les preguntó a los dos qué clase de relación tenían exactamente. Jinouchi, sin ningún inconveniente, respondió que ella había sido por un tiempo la prometida de Kiyoka. Miyu fijó sus ojos en el atractivo y sonriente rostro de la mujer que tiene enfrente y no podía creer lo sorprendida que le había dejado sus palabras, pues Miyu sabía que Kiyoka había tenido muchas prometidas que intentaron ganarse su corazón antes de que ella llegara a su vida. También sabía que ninguno había logrado hacer que él se interesara en ellas, por lo que Miyu no tenía una buena razón para molestarse por ello, pero es que ella nunca había conocido a ninguna de esas mujeres en la vida real, por lo que casi se había olvidado de ese detalle en el pasado de Kiyoka. El comandante Kudo también le habló en un tono informal a Jinouchi y le pidió que no desenterrara el pasado. Ella se disculpó por haberlo incomodado y Kiyoka le volvió a preguntar en qué rayos estaba pensando al decir eso enfrente de Miyu. Inseguro de cómo debería responder a eso, Miyu solamente se hundió en el sillón en silencio mientras su prometido y su guardaespaldas discutían como si fueran viejos amigos. Y aunque Jinouchi le había dicho a Miyu que no se preocupara por el pasado, ahora que la verdad estaba a la vista de todos, Miyu no hacía más que preocuparse, pues si ellos dos no hubieran roto el compromiso, entonces Miyu no tendría una vida tan feliz como ahora. Además, ambos parecían estar en términos bastante buenos. Tal vez eso significaba que... Miyu de pronto interrumpió sus propios pensamientos, pues no quería pensar que Kiyoka podría irse de su lado. Además, él estaba comprometido con ella y se preocupaba por ella y le era fiel. Y en su corazón, Miyu no quería creer en nada más, por lo que consideró que era una estupidez pensar que el tener a una ex trabajando con su prometido afectaría su relación. Cuando llegó la hora de la sesión informativa en el cuartel, los tres se trasladaron a la sala de reuniones, pero Miyu estaba tan obsesionada con Jinouchi que apenas si escuchaba lo que decían en esa reunión. Al sorprenderse ella misma en esta situación, se regañó y trató de concentrarse en la reunión, pues los altos mandos militares habían solicitado su presencia en esa sesión informativa, por lo que era muy probable que le interrogaran o quisieran que diera su testimonio sobre lo ocurrido con Naoshi Usui y la comunión de los dotados, y daría una terrible impresión si le preguntaran algo y ella estuviera pensando tonterías. Durante la sesión, Kiyoka informó a todos que había mandado a traer a Jinouchi desde la antigua capital para proteger a Miyu. Ella se presentó y a Miyu le ardía el corazón por celos, pues sabía que en algún momento de su carrera fue compañera de trabajo de Kiyoka, por lo que era normal que ellos dos fueran amigos, pero en su corazón le dolía aceptar que la relación tan estrecha entre ellos podría ser porque había sido candidata para casarse con Kiyoka. Nuevamente se regañó a sí misma y se recordó que Kiyoka era libre de ser amigable con quien quisiera y que eso no haría que cambiara de opinión en cuanto a su futura boda. Así que regresó su atención a la reunión en donde se discutieron temas importantes y se compartió información sobre la comunión de los dotados, el hombre con el que había luchado el comandante Kudo en la villa y el último encuentro que había tenido Miyu con el líder de esa organización. Arata, quien llegó súper tarde a la reunión, también compartió la naturaleza del don que poseía Naoshi, pues no saberlo era un problema para los militares, porque no sabrían cómo atacar a su enemigo. El don que tenía el líder de la comunión de los dotados era uno extremadamente peligroso, y más en posesión de un arma tan despiadada como él, pues este poder que tenía distorsionaba los sentidos de cualquier persona para manipularla a su antojo. Al escuchar esta información, hizo que todos en la sala se inquietaran y comenzaran a compartir sus ideas de una manera muy ruidosa, pues al momento de enfrentarse a Naoshi ya no podrían confiar en ninguna información obtenida a través de sus propios sentidos, haciendo que ganar esa batalla fuera casi imposible. Por lo que todos sabían que si había un don que pudiera igualar en batalla al don de Naoshi, era el de los Usuba. Por tanto, Kiyoka, que debía proteger a toda costa a la portadora actual de la visión onírica, ya que Naoshi quería ser el portador de dones más poderosos de todos, por lo que también quería robar el don de los Usuba.
Así que se determinó que parte del trabajo de toda la unidad antigrotescos sería mantener segura a Miyo y atacar a la comunión de los dotados cuando hubiera una oportunidad, por lo que desde ese día la joven estaría todo el tiempo en el cuartel acompañada de Kiyoka o de su jefe, el mayor Okaito. Cuando terminó la reunión, Arata salió caminando a toda prisa del cuarto, mientras pensaba horrorizado que esta batalla estaba casi perdida desde el inicio, pues al investigar el origen del poder de Naoshi, lo había convencido que él era tan poderoso que no había nadie que le pudiera ganar, ni siquiera el mismo Arata, pues aunque él tenía mucha experiencia usando el don de los Usuba, no era tan fuerte como Naoshi, y solamente el portador de la visión onírica podía vencer a otro portador de la visión onírica, pero Miyo apenas estaba aprendiendo a usar el don, por lo que sería imposible para ella enfrentarse a Naoshi, aunque también había una pequeña esperanza en ganar ese encuentro. Si alguien con un poder similar al de Kiyoka, que tuviera la estrategia correcta, tal vez podría vencerlo con mucho esfuerzo. Arata se sentía tan culpable por toda esta situación, pues eliminar a Naoshi había sido responsabilidad de los Usuba desde el momento en que traicionó a la familia y se alejó de ella. La familia se jactaba pretenciosamente de ser disciplinados y apegarse a las reglas que regían a las familias de dones. Habían roto todas esas reglas al pretender que Naoshi nunca existió y olvidándose de él, dando como resultado el inminente peligro al que ahora todo el país estaba sumergido. Resuelto encontrar la debilidad de Naoshi para vencerlo con sus propias manos, se convenció a sí mismo que su misión en esta vida era acabar con la vida de Naoshi y mantener a salvo a Miyo, al igual que a toda la familia Usuba, aun si él moriría en el proceso, y para él eso era lo correcto, pues sabía que su querida prima estaría bien siempre que estuviera al lado de Kiyoka, y que los Usuba estarían protegidos mientras Miyo estuviera viva. Esa noche, Miyo soñó con algo por primera vez en mucho tiempo. En su sueño pudo ver a su madre Sumi Usuba cuando era adolescente y estaba llena de vida y alegría, por lo que Miyo supuso que esta visión era antes de que se casara la familia Saimori. Miyo echó un vistazo alrededor del lugar y vio a un joven parado a la sombra de un árbol verde, bromeando y encogiéndose de hombros, mientras que Sumi lo regañaba por haberse peleado y haber mandado al hospital a otro joven. Miyo reconoció a ese muchacho y de inmediato se le heló la sangre, pues se trataba de Naoshi Usui. En esta nostálgica visión pudo ver a dos jóvenes enamorados conversando alegremente. Sin duda, era una visión tan nostálgica que a Miyo le dieron ganas de llorar. Al despertarse de la visión, la mente de Miyo se llenó de muchas preguntas sin respuesta, por lo que ella misma trataba de responderse. Ahora, más confundida que al inicio, no sabía cómo actuar, pues si en realidad era hija de Naoshi, ¿qué se supone que debería hacer ella? Tal vez tendría que expiar los pecados que su padre cometió, o debería disculparse con los Saimori en lugar de su madre por haberlos engañado todo el tiempo que duró su matrimonio en esa familia. El hecho de que no quería hacer ninguna de las dos cosas la convertía en una pecadora. Llena de pensamientos y sentimientos inconsolables, Miyo se cubrió la cara con sus manos, mientras en sus oídos aún podía escuchar a Usui prometerle con una dulce voz que mientras se quedara con él, siempre la protegería. Al día siguiente, el mundo de Miyo se hizo más pequeño, pues pasó todo el día entre los muros del cuartel antigrotescos junto a Kiyoka. En resumen, estar todo el día y la noche al lado de Kiyoka para Miyo fue algo insoportable, pues ella no tenía nada que hacer en el cuartel más que sentarse en el sillón de la oficina de Kiyoka y esperar hasta que se acabara el día para volver a casa juntos. Para ella era incómodo y deprimente no poder hacer nada para ayudar, ni siquiera podía preparar el té en la estación, pues cuando intentó ofrecerse para esa tarea, Jinouchi se ofreció primero, pues ella ya estaba acostumbrada a la estación y sabía dónde estaban las tazas y el café, algo que Miyo le envidió. Después de un breve momento, Jinouchi regresó a la oficina con una bandeja en la mano y se dirigió directamente al escritorio de Kiyoka para colocar una taza de café en él, mientras le decía al comandante que le traía el café que le gustaba. Kiyoka respondió que le sorprendía que aún se acordara de esas cosas. Después frunció el ceño por un segundo y después sonrió. Miyo se sorprendió un poco al verlo sonreír mientras trabajaba. Jinouchi también se veía feliz cuando hablaba con Kiyoka y le respondió: "Oh, por favor, recuerdo todo sobre usted, comandante". Ella se veía bonita mientras le sonreía traviesamente a Kiyoka. Aunque Jinouchi no ganaba nada al burlarse de su superior, a Miyo le pareció que este tipo de bromas no le molestaban a Kiyoka como él decía.
Mientras Miyo observaba la manera en que ellos se relacionaban durante el trabajo, se dio cuenta que ella no conocía a su prometido tan bien como lo hacía su guardia, pues jamás se hubiera imaginado que prefería el café sobre el té verde. Y eso que en casa todo lo que tomaba era té verde. Ni siquiera había pasado un año desde que lo conoció y Yonouchi había trabajado con él más tiempo del que Miyo llevaba en la vida de Kiyoka. Miyo solo estaba ahí sentada sonriendo para no dejar que sus emociones salieran a flote, y también pensaba que Yonouchi era muy amable con ella y necesitaba hacer algo antes de que sus lágrimas inundaran sus ojos. Así que se levantó del sillón y le dijo a su prometido que le dieron trabajo para hacer. Él se sorprendió al escuchar la petición de su prometida, pero mientras Miyo lo miraba a los ojos, Kiyoka se negó porque creía que incluso eso sería peligroso. Luego le explicó que Naoshi podría estar vigilándola y esperando un momento en el que no estuviera con Kiyoka para atacarla. Miyo también comprendía esto, pero no quería flaquear en este momento, así que le preguntó si no había nada que ella pudiera hacer ahí. Kiyoka le respondió que no y que usara ese tiempo que ahora tenía libre para relajarse. Miyo sintió que le invadía la ansiedad al escuchar a su prometido decir estas palabras, pues no había algo que la molestara más que alguien le dijera que se relajara. Y cuando ella quería refutar las palabras de Kiyoka, Yonouchi interrumpió la conversación y abogó por Miyo. Después de un rato de discusión entre los tres, Kiyoka se dio por vencido y accedió a darle uno que otro trabajo ocasional. Miyo notó que Kiyoka estaba exasperado, por lo que se sintió culpable por causarle una molestia a su prometido, y estuvo a punto de decir que ya no quería trabajar cuando Kiyoka le dijo sonriendo que no pensara tanto las cosas y que estaba bien decir lo que quería. Además, como comandante de la unidad especial, podía concederle 1 o 2 caprichos a su prometida. Al escucharlo decir esto, la cara de Miyo se puso toda roja, pues en esta parte estaba avergonzada de que Kiyoka considerara su petición como un capricho, y por otra parte, porque la sonrisa en el rostro de su prometido le había parecido adorable y se preguntó si Kiyoka siempre había sido así de dulce. En cualquier caso, su corazón no podía resistirlo más, así que desvió la mirada mientras le respondía a su prometido con un simple gracias, a lo que Kiyoka respondió con una mirada de satisfacción. Un momento después, le dijo a Miyo que antes de asignarle cualquier tarea, que era necesario que se familiarizara con el cuartel, a lo que Yonouchi le pareció una buena idea y se ofreció para darle a Miyo un tour por las instalaciones militares. Antes de que las chicas salieran de la oficina, Kiyoka no dejaba de darle instrucciones a Miyo y también le recordó que iba a quedarse todo el día trabajando en su oficina, por lo que si pasaba algo, que le avisara enseguida. También le advirtió que si los hombres le decían algo, que los ignorara y solamente los saludara con un hola, pero que si les decían algo grosero, que huyera del lugar y le informara de inmediato. Con tantas indicaciones, Miyo se sentía como una niña. Ella entendía que Usui era un tipo peligroso, pero que le dijeran con tanto detalle qué hacer y que no, la hizo sentirse un poco perturbada. Sin embargo, también se sintió agradecida de que alguien se preocupara tanto por ella. Por otro lado, Yonouchi ya estaba exasperada, así que lo interrumpió y le dijo que cuidaría bien de Miyo mientras la guiaba por el edificio. Kiyoka se sintió un poco molesto por haber sido interrumpido por su subordinada, pero por el bien de su prometida no dijo nada más y solamente acarició la cabeza de Miyo con su gran mano. Aunque en ese preciso momento, Kiyoka la estaba tratando como una niña y Miyo no pudo evitar sonrojarse, así que solo respondió que se cuidaría mucho y totalmente avergonzada salió de la oficina junto a su guardia. Y esta ha sido la parte 1 de la novela 4 de Mi Feliz Matrimonio. Cuéntenme qué les ha parecido hasta ahora. En otras noticias, les recuerdo que ya tenemos disponibles las membresías del canal, en el que ustedes y yo ganamos. Este será un espacio totalmente para compartir nuestro amor por las series que tanto nos gustan. Si quieren ver los beneficios, abajo está la opción unirme y ahí podrán ver con más detalle lo que obtendrán. Sin más que decir, me despido. Espero que tengan un gran día y también espero verlos a todos en el próximo spoiler.